Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, buenas, Eduardo de México, un saludo desde España, desde la Payancueva. Nos has pedido la videocrítica de Vampire, de Carl Theodor Dreyer, película muy interesante por su peculiar abordaje del vampirismo en el cine, película muy interesante dentro de la propia filmografía del director y dentro de su propia época. Ahora vamos a hablar de ella, pero antes de eso quería comentar para los que puedan ver este vídeo que este vídeo es un derivado de la revista Acción en papel, que la gente que hacemos los vídeos, los comentaristas, analistas, críticos que hacemos estos vídeos, también escribimos en la revista, que esta revista la podéis conseguir en kiosco, que es un mensual de cine. Este es un número un poco anterior al que está circulando ahora ya por kioscos, que lo podéis conseguir en kiosco, podéis pedirlo también a la redacción en los enlaces que os van a poner aquí, y que es una revista pues de actualidad cinematográfica, pero también con mucha clave de historia, con mucha clave de análisis, con mucha clave de recorrido en el tiempo de lo que es el cine y también de la televisión. Y por elegir, pues voy a elegir, aquí hemos hecho en este número llevábamos un coleccionable de grandes villanos del cine, como podéis ver por esa portada con Darth Vader, y bueno, pues lo que es el recorrido por los grandes villanos del cine. 20 villanos esenciales del cine, pues repasados un poco en formato de fichas, porque como digo, la revista tiene mucha actualidad, pero también tiene su clave de coleccionable y demás. 20 villanos imprescindibles del cine, que sin los cuales pues casi no se entiende un poco el tema de los antagonistas en el cine. Bien, simplemente ya digo para primera llamada. Segundo asunto, esta crítica es crítica comentario de Vampire, es una crítica con spoilers, un comentario con spoilers. Por lo tanto, si no habéis visto la película de Dreyer, que es un título esencial para la gente que le gusta el cine, inusual pero esencial, pues os recomiendo que veáis la película después que veáis este comentario, esta crítica, ¿de acuerdo? Y después, si os gusta lo que veis, pues podéis darle al like, podéis suscribiros, y con esto hemos terminado, Eduardo, todo el recorrido por los avisos que quería lanzar antes de meterme a fondo con la película que te has pedido, que como digo es Dreyer, y por supuesto quiero agradecerte también tu paciencia en cuanto al tiempo que has esperado para tener esta videocrítica. Pero como digo siempre en todas las videocríticas, nos lo curramos de verdad, nos gusta ver las películas, nos gusta analizarlas, nos gusta darle vueltas, y después ya entramos directamente a hacer estos vídeos, ¿de acuerdo? Y eso lleva su tiempo. En el caso de Vampire es una película de 1932, y yo decía que era peculiar, que era interesante, que era curiosa en cuanto al abordaje del tema vampírico en el cine, porque además un año antes no tuvo mucha suerte. Primero es una película de encargo para Dreyer. Un trabajo de encargo. Otra cosa es que él de inmediato la hace suya, la convierte en algo propio, pero es una película inicialmente un proyecto de encargo, y después tiene un poco de mala suerte a la hora de alcanzar reconocimiento internacional en el momento de su estreno, porque estamos en 1932 y en 1931 digamos que se ha estrenado, producida por el estudio estadounidense Universal, la película de Drácula, dirigida por Todd Browning y protagonizada por Bela Lugosi, en la versión anglosajona. Porque curiosamente Drácula, y no vamos a hablar mucho de ella porque no es el motivo de esta videocrítica, pero sí quiero aclarar, porque además desde México seguramente tienes esta referencia directa y tú puedes haber visto, Eduardo, la versión que se hizo, que se rodó al mismo tiempo que la de Todd Browning, donde tenemos a un actor madrileño, Carlos Villarías, que trabajó en México precisamente, dando un poco su papel, su versión del Drácula de la época, que se rueda al mismo tiempo en los estudios Universal, con el mismo decorado y en parte con parte del vestuario repetido, pero con actores hablando en castellano, porque en aquel momento ha llegado el sonoro. El sonoro lleva poco tiempo todavía en el cine a nivel de estandarización, y entonces lo que hacen los estudios es rodar
2 o hasta 3 versiones en algunos casos para distintos mercados. Y buscando el mercado, vamos a decirlo así, hispanohablante, hacen una copia en castellano, la ruedan, se rodaba por la noche, la versión de Drácula en castellano de Universal, y ya digo que con Carlos Villarías haciendo de Drácula y tal, es una versión bastante distinta. Si no has tenido oportunidad de verla, Eduardo, yo te recomiendo que la veas, que veas la de Bela Lugosi, la anglosajona, y que después veas la versión, principalmente para explotación en todo el enorme territorio latinoamericano que tenía Estados Unidos, incluso lindando con la frontera. Y hay estas dos versiones. En cualquier caso, sea la versión Drácula de Todd Browning, que es la que con Bela Lugosi se convierte un poco en el motivo emblemático del vampirismo y casi da una fórmula del vampirismo, basada en la novela de Bram Stoker, no tanto. En realidad basada en las versiones teatrales, en la versión teatral de la novela de Bram Stoker, que no es lo mismo, porque siempre Drácula ha tenido como personaje en el cine una teatralización excesiva en muchas de sus propuestas, de sus incursiones. Pues esta película se convierte un poco en el emblema, ¿no? Y de repente llega Dreyer y propone algo completamente distinto con Vampire, ¿no? Y eso pues le perjudicó a nivel de rendimiento de taquilla, lógicamente, ¿no? Dreyer en ese momento es un director que ya tiene en su haber un clásico del cine absolutamente imprescindible para todo buen cinéfilo, que es La Pasión de Juana de Arco, que además es una escuela de cine, es una escuela del uso del trabajo del montaje, de la coreografía de planos, del trabajo con el primer plano, con los primeros planos. Es un auténtico ballet de este tipo de herramientas del lenguaje cinematográfico, La Pasión de Juana de Arco, que es, como digo, título obligado para todo buen cinéfilo, para todo buen amante del cine. Y la siguiente película que rueda después de La Pasión de Juana de Arco es precisamente Vampire. Como digo, un título de encargo, un trabajo de encargo, que él afronta, y además creo que en los títulos de crédito señalan que se basa en dos historias de Sheridan Le Fanu, que es uno de los autores, uno de los nombres claves de la literatura sobre vampirismo, con Carmila, que es uno de los que se cita, uno de los dos títulos que se cita, y después con lo que en España, por lo menos en la última edición del libro de Valdemar, lo he visto titulado como La habitación del dragón volador. Estos son los dos títulos que se citan como referentes argumentales para Vampire, pero lo cierto es que parece ser que después estudios posteriores han dejado un poco más claro que lo que sí encontramos en el argumento de Vampire es mucha imaginación del propio Dreyer. Esto tiene una explicación, si nos paramos a pensar un poco, Eduardo, en el sentido de que es la primera película sonora de Dreyer, y siendo la primera película sonora de Dreyer, es lógico que quisiera de alguna manera experimentar con el sonido, ¿no? Porque además el objetivo que persigue Dreyer en esta película es recrear de alguna manera en la pantalla ese momento inquietante del crepúsculo, que es el momento en el que todavía no es noche cerrada, todavía no se han activado los mecanismos de supervivencia de nuestra especie frente a la noche cerrada. El miedo a la oscuridad, el miedo a la noche nos sigue la pista desde nuestros más remotos antepasados, desde que estábamos en las cuevas. Cuando la noche representa el peligro, representa digamos el mayor riesgo de toda la jornada. Cuando llega la oscuridad, la persecución del fuego, en ese sentido, el fuego es una manera de aligerar ese riesgo, ese peligro, ese miedo de nuestra especie. Y sin embargo, en el crepúsculo es cuando todavía no se han activado esos mecanismos de supervivencia y estamos en un momento como de duda, como entre dos mundos. El mundo, empiezan a insinuarse las sombras, y las sombras son muy importantes en Vampire. Para mí las sombras son lo más inquietante de Vampire. Las sombras. Y hay una escena perturbadora de la que hablaré ahora, que me parece de las más icónicas de la película, y donde utiliza perfectamente el sonido. ¿Qué hizo? Dreyer trabajó ese crepúsculo en lo visual, poniendo una especie de gasa fina delante del objetivo, de la lente de la cámara, pero a la hora de... también quería trabajar
proponer ese crepúsculo en lo que se refería a sonido. Y yo creo que lo consigue en un momento, en ese momento que comentaba antes, que a mí me resulta particularmente inquietante, y es el momento del baile de las sombras. Hay tú has visto la película sin duda, Eduardo. Quiero aprovechar para decir que esto va con spoilers, como dije antes, o sea que si alguien no lo ha visto, aquí empezamos a destripar. Pero hay un momento de la película en la que el protagonista entra en esta especie de, pues es una construcción muy extraña, muy bien trabajado el tema del diseño, o sea, del diseño, de la localización, perdón, donde además en todas las localizaciones de la película vamos a ver la constante de Dreyer por esa especie de desnudo del decorado. Es decir, en los diseños de producción, en los decorados de las películas de Dreyer, en las casas, en los interiores, cuando es estudio y tal, solo está lo esencial. Lo esencial, no hay nada, nunca veremos un decorado recargado en Dreyer. Solo está lo esencial, lo básico, lo imprescindible. Encontramos esto en todas sus películas. Lo encontramos en La Pasión de Juana de Arco, pero es que también lo vamos a encontrar en Gertrude, lo encontramos en Ordet, La Palabra, lo encontramos en Dies Irae. Es decir, en sus grandes títulos, ese carácter casi básico del decorado, de poner solo lo esencial para no distraer la atención del espectador y al contrario dirigirla hacia donde él quiere. Eso está en esa localización que digo de la película Vampire, cuando este personaje contempla pues cómo este hombre, esta especie de vigilante que tiene una pata de palo, se ve cómo se disocia la sombra del vigilante se separa de su cuerpo y cómo vuelve otra vez a su cuerpo, ¿no? Esa separación de la sombra de lo físico genera una inquietud visual que está en la película y que vamos a ver después referenciada también, completada con la introducción de una música, que es una música como en bucle, una música particularmente, es una música de baile, ¿no? Pero es una música que se adquiere una cualidad particularmente extraña, rara, de extrañamiento del propio espectador dentro de la película, cuando vemos cómo es el baile de las sombras, que sería como el baile de las ánimas, por decirlo así, ¿no? El baile de las sombras con esta música extraña. Está asociando el sonido a la clave, la construcción de ese terror de crepúsculo, ¿no? En el fondo nos está hablando de ese momento del día en el que realmente advertimos que viene la oscuridad, que la oscuridad se aproxima, lo cual resulta profundamente inquietante. Es algo que el cine ha trabajado, el cine de terror, continuamente, darle al espectador, y esto lo decía John Clute en su libro sobre las 4 estaciones del horror, es el momento de los atisbos, lo que John Clute denomina atisbos, que es la primera fase de la construcción del relato de horror. Cuando empiezan a insinuarse situaciones o figuras o momentos extraños que introducen esa inquietud. En el reparto de John Clute de las 4 estaciones tenemos los atisbos, que además corresponderían digamos a las 4 estaciones del propio año, en las que están divididas el año. Pues tenemos los atisbos, después tenemos la fase de espesamiento y después tenemos lo que es lo que también en su libro Danza Macabra define Stephen King como precisamente danza macabra, que es cuando se revela ya todo el horror. Y después, al final de ese viaje por 4 estaciones sería el después, que es justo lo que ya una vez revelado el horror nos muestra cómo queda el mundo queda en una inquietud. El mundo para los personajes queda en una inquietud constante porque se ha revelado, digamos, esa parte realmente de horror terrorífico, de caos absoluto, que estaba escondida bajo esa capa de aparente normalidad que empieza a ser vulnerada por los atisbos, ¿no? Bueno, pues yo creo que en cine uno de los atisbos más conseguidos es ese baile de almas, ese baile de sombras que nos propone Dreyer en esta película, en Vampire, ¿no? Pero ya digo,
él busca el crepúsculo no solo en lo visual, sino también en el sonido, ¿no? En cómo usa el sonido. Y por ejemplo ese grito de Lione, es la palabra entra un poco con la clave de inquietud, las órdenes de mando que da esta figura siniestra femenina al relato, en la parte digamos más oscura y tal. Encontramos un poco esa idea de dar el crepúsculo no solo en lo visual, sino también en lo sonoro, ¿no? Así que, como primer ejercicio, sí que suscribiría pues que Dreyer efectivamente tenía esta idea, ¿no? Esta propuesta con mucho de su imaginación, y que no era solo limitarse a adaptar dos relatos de Sheridan Le Fanu, ¿no? La música, es el uso de la música, que en definitiva es el tema del sonido, es muy interesante como lo hace en esta película. Tenemos que todas las películas de 1930, 31, 32, a medida que se va incorporando el sonido al cine, son muy curiosas de analizar a posteriori, pues un poco porque están tanteando el terreno, ¿no? Y están aplicando por primera vez el sonido a generar una serie de impresiones en el espectador. Entonces en esa colección estaría esta. En esa colección encontraríamos también, por ejemplo, Sin novedad en el frente, la película de Louis Milestone, que por primera vez incorpora los sonidos de la guerra al cine, y son muchos sonidos, no solo es el sonido de los disparos, hay mucho más ahí. Es otra película también interesante desde el punto de vista del sonido, y yo creo que esta pues también, ¿no? Entonces vamos a ver de temas interesantes, los símbolos, las metáforas que hace. Al principio ya de partida vemos que el protagonista de alguna manera ha trascendido algún tipo de frontera, ¿no? Cuando empieza a encontrarse con estos atisbos. Y que ese acercamiento a lo que es el crepúsculo viene acompañado de una aparición de una figura inquietante, que es casi el barquero Caronte, cuando se atraviesa la laguna Estigia, con ese elemento que es esa hoz, simbolizando también una figura como de muerte, ¿no? Y que claramente es la barca que atraviesa el plano y demás, está aludiendo a ese dominio de la muerte, porque en realidad donde va a entrar el protagonista es en el dominio de la muerte. Después esa desnudez de decorados le saca mucho partido, es muy interesante desde el punto de vista de diseño de producción ver, está hecha en localizaciones reales. Y de hecho el lugar en el que transcurren los acontecimientos también servía de, por decirlo así, de posada o de lugar donde quedarse del propio equipo, ¿no? Técnico y artístico de la película. Y quiero decir que son localizaciones reales muy bien utilizadas, ¿no? Pero el tema del diseño, de esa desnudez, hay una sensación como de vacío, más allá de lo de la gasa, que es fundamental para darle ese tono como crepuscular, de estar pasando al otro lado, de estar, digamos, corriendo el velo de la realidad para entrar en lo irreal, de lo material para entrar en lo inmaterial, las sombras, en la secuencia que decía, digamos, es como una propuesta en conjunto, ¿no? Y dentro de esa propuesta en conjunto está esa desnudez de los decorados que transmite como un vacío, ¿no? La posada en la que se queda este hombre, pues que además la recorre con la cámara va siguiéndole los pasos por esa posada, y vemos que las paredes son como estrechas, ¿no? Da una sensación como de que este hombre estuviera metiéndose en un laberinto, ¿no? Y después tenemos también el juego que hay con la palidez del propio maquillaje, ¿no? Y ese rostro del héroe, o mejor dicho, del antihéroe perplejo ante esa sucesión de fenómenos extraños, de atisbos que se van acumulando, y que en el momento en que aparece la muchacha vampiro, sería cuando estaríamos entrando en esa etapa que decía yo antes, que propone John Clute, del espesamiento, ¿no? Y en la dirección de esta muchacha vampiro se advierte perfectamente que la película anterior de Dreyer es La Pasión de Juana de Arco, y curiosamente podríamos decir que si en La Pasión de Juana de Arco, con María Falconetti como protagonista,
casi sin maquillaje, con el pelo cortado y demás, interpretando a Juana de Arco. Tenemos un trabajo del trabajo del director con la actriz para dar un mensaje, por decirlo así, positivo, inquietante, extraño, porque también está hablando ahí de lo sobrenatural de alguna manera, o de lo que está más allá de lo material. Es un mensaje, digamos, de carácter positivo, estamos ante una figura en positivo, pero curiosamente el trabajo que hace Dreyer de dirección de esta muchacha, de alguna manera presa del vampirismo, en Vampire, le aplica también ese primer plano que había trabajado mucho con María Falconetti en La Pasión de Juana de Arco, y lo hace para construir esa imagen negativa, ¿no?, de esta mujer depredadora, mientras que María Falconetti tiene que interpretar la inocencia. Es curioso cómo Dreyer progresa en el arco solo con la mirada, con ese primer plano y con las miradas de la actriz en Vampire, cómo progresa de ser una víctima y reflejar cierto grado de inocencia, a convertirse en una depredadora. Cuando ella se queda mirando el juego con los ojos, se queda mirando como si hubiera perdido la razón y acaba asustando a la otra persona que está allí con ella, ¿no?, que se va retirando hacia la puerta, ¿no? Ese juego es muy interesante, es como tener como dos caras de una misma moneda. Por un lado María Falconetti en La Pasión de Juana de Arco, y por otro lado la actriz que interpreta el papel de la chica aquí en Vampire, que juega también con esa idea del gesto como de depredador, de arruga un poco la cara, o sea, mueve la boca como si estuviera preparándose para depredar, ¿no? Y a mí ese otro plano, ese plano que estoy diciendo ahora, también es uno de los que me parecen profundamente inquietantes de la película, ¿no? Porque en todo momento, digamos que Dreyer no está jugando por el camino fácil, y este tipo de propuestas no las encontramos en el Drácula de Todd Browning, donde tenemos al Drácula con el pelo engominado, Bela Lugosi, le tenemos con su capa, un Drácula galán, si se quiere, un Drácula que puede ser en un momento determinado incluso sex symbol, cosa que se repetirá después en un par de décadas después, en los años finales de los 50 y en los años 60, con las producciones de Hammer Films protagonizadas por Christopher Lee. Pero aquí Dreyer no nos está proponiendo Dreyer nos está proponiendo ese paso en un mismo plano, con un movimiento de cámara sobre ella, con el movimiento de ella que va siguiendo un poco el tema y cómo mira y se le va a la mirada, y la boca, el gesto de rictus de la boca, nos está mostrando todo el arco de evolución del personaje víctima al personaje depredador, ¿no? Y ese tipo de plano no lo vamos a encontrar de esa manera, trabajado de esa manera en lo que es las versiones del vampirismo más del cine narrativo, más convencional de la época, más comercial, más para público más general, ¿no? Y después está, junto con todos estos elementos que estoy un poco abordando, después nos vamos a encontrar otro asunto interesante, que es el enterramiento. Un enterramiento que contemplamos en primera persona, porque lo vemos a través de un plano subjetivo, punto de vista subjetivo del protagonista, que en un momento determinado incluso pierde su propia sombra y es enterrado de una manera bastante inquietante, con los ojos abiertos, una imagen bastante impresionante, y es enterrado en ese ataúd donde nos han puesto el cristalito y todo para que podamos ver cómo se ponen las velas en un contrapicado, como si estuviéramos dentro del ataúd, y vemos cómo se ponen las velas sobre ese cristal y empiezan a clavar los restos del ataúd, ¿no? Y después ese paseo hacia el cementerio, ese viaje hacia el cementerio, que es tan inquietante porque lo estás viendo en primera persona, y que, entre otras cosas, podría también aludir a un fenómeno que estudió el padre Agustín Calmet, que es el fenómeno de una especie de oleada de vampirismo, supuesto vampirismo, que se producía en localidades europeas, al que le llamaban el fenómeno de los redimientes, y lo que ocurría tiene una explicación bastante materialista, científica. Lo que ocurría es que enterraban a la gente viva.
Esto va a dar lugar también al relato de Edgar Allan Poe que utilizará Roger Corman como base para Enterramiento Prematuro, una de sus películas, una de sus adaptaciones con relatos sobre relatos de Edgar Allan Poe, y va a dar lugar un poco a esa epidemia que analiza el padre Agustín Calmet en un libro que aquí en España por lo menos se ha editado como tratado sobre el vampirismo. En realidad, más que del vampirismo, es de los redimientes, y que se remonta hasta el Lázaro del Antiguo Testamento, el Lázaro levántate y anda, y que es un fenómeno que se produjo realmente en Europa y que llegó a llamar tanto la atención de las autoridades que incluso mandaban jueces a investigarlo a algunas localidades. Pues por ejemplo en Grecia se producía, también en zonas de Rumanía, y que también puede ser una de las bases, una de entre las muchas bases de lo que inspira después la novela Drácula de Bram Stoker o estas historias sobre el vampirismo y demás. Hay que decir que el vampirismo está presente ya con las lamias que roban criaturas, las lamias de la antigua Grecia, que si nos damos cuenta están también en cierto modo aludidas en Criado por Lobos, en la serie Criado por Lobos, una serie de televisión dirigida, por lo menos los primeros capítulos, por Ridley Scott, una serie de televisión reciente. También está la lamia, el concepto de la lamia en el personaje protagonista femenino, este robot que va conduciéndose, digamos, para cuidar una serie de niños que van a un planeta extraño y demás. No voy a hablar más, pero vamos, la serie es Criado por Lobos, Raised by Wolves, y es una serie que los primeros capítulos dirige Ridley Scott y es una serie curiosa que te recomiendo, ¿no? Y ahí está un poco la figura de la lamia, ¿no? Por el tema de los robar los críos y tal. O sea que esto se remonta hasta la antigua Grecia, pero el tema de los redimientes, el que analizó, que estudió Agustín Calmet con casos reales, lo que ocurría simple y llanamente era que, pues que la gente enfermaba, que la gente podía entrar en un estado como de catatonia, que la gente podía entrar en un estado como de animación suspendida, o que simplemente eran diagnosticados equivocadamente como fallecidos, y lo que ocurría es que no estaban fallecidos. Entonces una mala praxis médica de diagnóstico daba lugar a que estos señores o señoras, o señoritas o señoritos, pues fueran enterrados, a lo mejor por la mañana, y esa misma tarde, a la hora de la merienda del café con leche, pues se presentaban en su casa a pedir las magdalenas o las galletas, con el colacao, con el Nesquik o con el chocolatito, y los churros. Y claro, el susto era máximo y además esa gente quedaba estigmatizada para toda su vida como alguien que había salido de la propia tumba. Esto fue tan grave que llegó a dar lugar, cosa que utiliza también Poe, llegó a dar lugar a introducir estas campanitas, este mecanismo para que hubiera una campana y que si alguien se despertaba dentro de la tumba, pues pudiera tocar la campana y avisar de que se habían equivocado, vamos, que habían metido a un vivo en el hoyo. Ya digo, fue un fenómeno real, un fenómeno muy interesante, pues principalmente pues eso, por un mal diagnóstico, ¿no? No es que no estaban operando fuerzas oscuras en esto, ¿no? Pero es curioso porque Dreyer, en cierto modo, lo que hace es, de alguna manera, plantearnos este juego, ¿no? Cuando nos muestra ese enterramiento del protagonista en primera persona y nos entierra, de hecho nos lleva directamente hasta el cementerio, ¿no? Con él. Y es interesante porque está jugando mucho con el punto de vista subjetivo y de alguna manera esa es la máxima empatía que se consigue del espectador con el protagonista, ¿no? Que es un poco el despliegue ya final de todo ese circo de horror que nos está proponiendo. ¿Qué pasa con el circo de horror? Pues que es un circo de horror siempre contenido, diría yo, no busca la emoción gratuita, no está jugando con el susto, no busca un terror fácil, sino que es un terror que se te clava de alguna manera, en una clave psicológica y que se te queda la imagen, ¿no? Te deja como un mal cuerpo o psicológicamente, te deja esas imágenes, ¿no? Esa imagen de las sombras bailando con la música esta, que después cuando oyes la música esa una y otra vez. Y te estoy hablando de una película que yo pongo todos los años a mis alumnos de la escuela de cine, en la que trabajo, en la que doy clases, y siempre ponemos esta y ponemos Juana de Arco, porque son dos de las fundamentales.
Y esta película por ese juego con el subjetivo, ¿no? De acabar metiendo al propio espectador dentro del ataúd, ¿no? Con el personaje, con esa doble visión del que le está enterrando, el que está clavando los clavos y está viendo la cara del protagonista debajo de ese cristal, en el ataúd, pero al mismo tiempo ese subjetivo desde dentro del ataúd viendo las estas, ¿no? Y después cuando sale y se ven las ramas de los árboles, pues justo te van trasladando una sensación como de indefensión, que incluso busca también en cierta clave, resulta un tanto claustrofóbica, ¿no? Porque es una pesadilla de la claustrofobia el ser enterrado vivo, ¿no? Tenemos las sombras, ese enterramiento en primera persona y esa imagen de la virgen inocente convertida en depredadora, que es ese juego que decíamos con la cámara siguiendo la interpretación de esa mujer al que parece que se le va la cabeza y los ojos y se va yendo un poco a lo primitivo, a lo bestial, a lo más oscuro de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no? A mí me parece que esos tres momentos ya justifican de sobra que esta película esté considerada como un clásico imprescindible del género de terror. Está en lista de estas listas que se hacen de las 101 películas que tienes que ver antes de morir, está Vampire, y que maneja una manera alternativa de abordar el terror, de la cual yo creo que si tuviéramos que buscar hijos más recientes, pues yo iría a Robert Eggers, al director Robert Eggers, y yo iría, por ejemplo, a la película El Faro, por buscarle un hijo reciente a esta otra manera de entender el terror, que es muy interesante, que psicológicamente se te clava más en la cabeza y que a la larga resulta más efectiva para generar cierto grado de inquietud, de turbación en el espectador, ¿no? No es el terror al que estamos acostumbrados en nuestros días, obviamente, pero también tengo que decir que tampoco siempre me ha pasado lo mismo, ¿no? Me encaja temáticamente con ese paseo de Dreyer entre lo natural, en la frontera que separa lo natural de lo sobrenatural, cosa que en un momento dado podemos encontrar incluso en Gertrude. Me encaja en ese paseo, pero siempre me ha parecido una rara avis dentro de una rareza dentro de la filmografía del director. Hay una buena edición de Vampire, pero es una película que se puede rescatar con relativa facilidad y que creo que merece la pena ver, sobre todo para darnos cuenta de que el abordaje del terror no siempre tiene que estar tejido o centrado en una aproximación al género anglosajona, sino que, por ejemplo, yo creo que aquí en Dreyer y en Vampire estamos viendo ese otro origen del terror, ese otro punto básico del terror, del desarrollo del terror incluso en literatura y después pasando al cine, del que hablaba H.P. Lovecraft, clásico del género literario del horror, cuando precisamente hablaba del terror en su libro, en su artículo sobre el terror, y digamos profundizaba un poco en las raíces de origen del terror y hablaba, pues eso, de esa presencia del bosque umbrío, del bosque nórdico, que lo encontramos curiosamente también en Robert Eggers, en La bruja de Robert Eggers, esa presencia del bosque, de la naturaleza primaria, que casi es una materialización de la propia naturaleza primaria del propio ser humano, ¿no? Aquí estamos hablando de los miedos, del miedo a la oscuridad y de ese miedo a las tinieblas que se empiezan a insinuar en el ocaso, ¿no? Que es un poco ese miedo a lo que pasará, a lo que viene, esa anticipación del miedo que tiene un punto morboso, ambiguo en el espectador y en el consumidor de este tipo de películas, a través de lo que decíamos de los atisbos del planteamiento del género de horror de John Clute. Creo que es lo que le da más valor a Vampire. Es decir, Vampire no se puede ver con un código de voy a ver una peli de terror. Creo que es una peli de lo inquietante. Y ese matiz es importante tenerlo en cuenta.
antes de zambullirse en el visionado, ¿no? De repente te das cuenta que se te han quedado cosas que están por ahí como rebotando en la cabeza, ¿no? Y a lo mejor ves una película de terror más de sustos, más, si se quiere, más epidérmica, y sales del cine y a los 10 minutos se te ha olvidado lo esencial, ¿no? Pero este otro tipo de películas que se te acaban rebotando en la cabeza una y otra vez, con imágenes concretas, son las que al final son contundentes. Y no siempre tiene que ser el código anglosajón, ¿eh? Aquí estamos en el código nórdico. Hay mucho de la cultura del trato con lo sobrenatural en Dreyer y concretamente en la película Vampir. Y ese aporte es un aporte interesante como alternativa a las líneas más convencionales del género de terror en el cine. Y bueno, yo creo que hasta aquí podemos leer, porque me parece, Eduardo, que tenemos bastante recorrido, ¿no? Lo que propone esta película, una película que es relativamente breve para los códigos que estamos manejando en esta sección, pero que a pesar de su brevedad es muy, muy recomendable y muy interesante para gente que le interese el cine más allá, pues, de lo que es el entretenimiento y tal, que es perfectamente lícito, ¿eh? Pero bueno, yo diría que es un clásico del género de terror a tener en cuenta. Ese clásico del terror inquietante, ¿eh? Ese clásico de lo inquietante más que del terror más epidérmico y más de susto. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por pedir la crítica, gracias por la paciencia, como te he dicho antes, y nos vemos en otra, desde aquí, desde la Payancueva. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.